Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema el mal igual injusticia igual pecado. Obras sin razón. Tercera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, la vida en la carne, por todos los pecados que cargamos, se nos hace dura, trabajosa, difícil. Hallaremos descanso para nuestras almas cuando le obedezcamos a Dios. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, verso 30, 25, 34 y 33. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conocerá el árbol. Mira lo que nos sigue hablando Dios referente al hombre en la determinación de tomar la ciencia del bien en Dios o la ciencia del bien en la carne. Dice aquí en el Evangelio de San Mateo nuestro Señor Jesucristo que el que no es con Dios en la ciencia del bien, contra Él es. Y el que con Dios no recoge, o sea, no aprovecha, desparrama, desperdicia, malgasta su vida. Dice, todo reino contra sí mismo es asolado. O sea, refiriéndose de pronto a una nación, dice que todo gobierno contra el pueblo, siendo que el que gobierna sale del mismo pueblo, es asolado, es destruido. Y allí que en las naciones se vea mucha maldad, mucha corrupción, mucha violencia. Y eso destruye una nación. Y toda casa contra sí misma no permanecerá. Mira, Dios hizo del cuerpo casa para infundirle parte de su espíritu y su voluntad, para que en el espíritu gobernando la carne hubiera unidad. Pero dice que cuando la carne y el espíritu están divididas en sí mismo, no permanecerán, no se mantendrán, van a ser destruidos. Y mira lo que sigue diciendo: generación de víboras. Dios creó a la serpiente en la carne, mira, en el cuerpo. Y sigue preguntando, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si la carne es mala, ¿cómo podemos hablar lo bueno? Si en la carne está la ciencia del mal. Dice, porque de la abundancia del corazón, de esa carne, de esa tierra en suciedad, habla la boca, habla la lengua, que eso fue lo que le pasó precisamente a Eva. Y mira cómo cuestiona a Dios, dice, o haced el árbol bueno, o sea, o obras en el espíritu, en raciocinio, en razón, en verdad, en justicia, y su fruto bueno, o haced el árbol malo. O determina por tu carne y su fruto malo, engañoso y perverso, porque por el fruto se conoce el árbol.
¿Qué quiere decir esto? Dios le dio libre albedrío al hombre y lo hizo responsable, mira, de su propia vida. Escrito está en el libro de Eclesiastés capítulo 4, verso 5. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Mira, escucha bien lo que Dios nos habla a través del rey Salomón. Dice el necio. Ya sabemos que en la carne hay necedad. Dice, cruza sus manos. O sea, cruzar las manos es mostrar rebeldía y desobediencia. Y come su misma carne, quiere decir, se alimenta de sus malos deseos. ¿Qué le dijo Dios cuando condenó a la serpiente allí en el pecado de Eva? Que la serpiente se iba a alimentar del polvo de la tierra. ¿Qué es el polvo de la tierra? La carne. ¿De qué se alimenta el diablo? De los malos deseos de la carne, de los malos deseos de los ojos. Escrito está en la primera carta a los Corintios capítulo 3, versos 19 y 20. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Mira ahora lo que nos habla Dios a través de el apóstol Pablo. El Señor conoce los pensamientos de los sabios. ¿Y por qué los conoce? Porque sencillamente Dios hizo la carne del hombre y la hizo débil y en suciedad. Por eso Dios conoce los pensamientos en la carne. Dice que son vanos, son arrogantes contra Dios. Porque la sabiduría de este mundo, o sea, la ciencia de este mundo, es insensatez para con Dios, es necedad para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Dios sorprende o agarra a los sabios en la carne en sus engaños. La palabra dice que Dios no puede ser burlado, porque la carne siempre va a dar como fruto corrupción. En cambio, el que obra en espíritu, en razón y justicia, van a dar frutos de gozo y de paz. Escrito está en el profeta Jeremías capítulo 4, verso 22. Mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mira, ahora nos habla el profeta Jeremías. Dice, mi pueblo, porque Dios creó a cada persona para Él y nos considera suyos. Dice, es necio. Somos necios en la carne. No me conocieron. Mira, conocer a Dios es precisamente tener misericordia y obrar justicia para con nuestro prójimo. El que vive en la carne ni tiene misericordia y son injustos. Son hijos ignorantes, dice la palabra. Se perdieron por falta de conocimiento. Dice, no son entendidos. Viven de error en error y de equivocación en equivocación. Sabios para hacer el mal, la ciencia del mal, pero hacer el bien, la ciencia del bien, no supieron. En esos errores, en esas equivocaciones, cometieron faltas contra los demás y se echaron culpas encima. Por la misma ignorancia de Dios. Dios en su gracia es el que nos permite reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones y en sus juicios recibir rectitud. Sépalo, amado hermano, amado que me escuchas. Escrito está en la carta a Filipenses capítulo 3, verso 19 y 3. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mira, sigue hablando el apóstol Pablo y dice que el fin de estas personas que viven
toda su vida en la carne, será perdición, será condenación, serán destituidos de la presencia del Señor. Esas personas nunca van a ir al cielo, escúchalo bien, por favor, cuyo Dios es el vientre, o sea, el diablo se alimenta de las pasiones carnales de esas personas y cuya gloria es su vergüenza. Viven sentimientos penosos por la misma conducta que tienen en la carne, que solo piensan en lo terrenal. Pensar en lo terrenal es en lo diabólico. Ya escuchamos que los sabios, dice, son terrenales. La sabiduría de los sabios es terrenal y diabólica. Nosotros somos los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Mira, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, nos programó a su gracia a nuestro Señor Jesucristo, para concedernos el carácter de Cristo y así ser personas espirituales, en razón, en justicia y en verdad. Dice, y no teniendo confianza en la carne. Esta es la programación que Dios le hizo a Adán desde un principio, que le sirviera a Dios en espíritu y no confiara en la carne por lo débil y por la suciedad en ella. Ya bendita su gracia nuestro Señor Jesucristo, que nos capacita para que así sea en cada uno de los creyentes. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, verso 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mira qué tan importante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice que el que habla por su propia cuenta, o sea, lo que pasó en Eva, que Dios les había dicho que no comieran del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Eva lo vio muy hermoso, muy bueno, muy agradable. Pensó que comiéndolo iba a alcanzar sabiduría y que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira, habló por su propia cuenta, en su carne. Y dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Mira, se olvidó de lo que Dios le había dicho y ya quiso buscar su propia gloria. Esto es lo que quiere decir. Pero el que busca la gloria del que lo envió, del que lo creó, este es un hombre verdadero en Dios y no hay en él injusticia. ¿Sí o no? Tenemos que vivir de los mandamientos de Dios para ser justos como Dios es justo, para ser buenos como Dios es bueno, para ser verdaderas personas como Dios es verdadero. Que el Señor te llene de gracia en el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.